quien te alaba, está sufriendo, alaba, en la prueba alaba, está llorando, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles con
¿cómo están? ¡Feliz domingo! Bienvenidos, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Es un domingo más en el que tenemos algunas informaciones que tenemos que darles, pónganos un poquito de atención. Mire, hemos hecho un gran trabajo esta semana, ya terminamos el libro de Isaías, lo cual nos llena de satisfacción porque sabemos que la palabra es viva y eficaz y que este libro trajo gran bendición para todos. Pero al respecto de los devocionales que estamos transmitiendo por la noche, vamos a tener que hacer una pausa por un tiempo. Estamos tratando de retroalimentarnos con la respuesta de ustedes. Queremos alcanzar al mayor número de audiencia de la iglesia y por alguna razón esto ha disminuido la respuesta, escucharlos, y como les decía, el esfuerzo es grande. Entonces vamos a encauzar los esfuerzos sobre otra línea. Vamos a pedirle dirección al Señor para ver cómo podemos llegar a ustedes, cómo hacerles llegar la palabra de una manera en que les sea más adecuada, más eficaz. Así es. Gracias a todos los que nos estuvieron ayudando estas semanas con los devocionales en la noche. Se los agradecemos infinitamente. Gracias. Hemos visto un crecimiento muy grande en todos. Gracias, porque yo sé que también las personas que se conectan, que están esperando estos devocionales, lo hacemos con mucho cariño, ver a nuestra iglesia. Pero es momento de hacer las cosas diferentes y está bien. Les damos muchas gracias por haber continuado con nosotros en el libro de Isaías. Sabemos que nos tardamos, fue un poco largo, pero terminamos, y esta semana vamos a empezar con el libro de Colosenses. Por favor, si tú no te has inscrito en Pastor en Casa, no te preocupes, puedes mandar un mensaje y te haremos llegar los audios y las preguntas, que son unas preguntas que nos van ayudando a tener una mejor comprensión de nuestra lectura. Ahora, en cuanto a los esfuerzos encauzados y encaminados, vamos a prestar muchísima atención a los niños. Los niños, probablemente su dinámica familiar y de aprendizaje va a alargarse por mucho más tiempo del que nosotros imaginamos, y queremos prestarles atención, Pablo. Así es. Entonces, no sé si recuerdan, pero habíamos tenido un servicio para maternal y otro para primarios. Lo que queremos hacer es que ya se vuelva un solo servicio. Sabemos que en las casas hay niños grandes y hay niños pequeños y es muy complicado estar respondiendo dos videos diferentes. Entonces, tendremos un solo video cada 15 días, terminando nuestro servicio. Entonces, por favor, si tú el servicio pasado nos acompañaste con el servicio de casa, que fue increíble, muchas gracias, pero este domingo no tendremos hasta el próximo domingo en este mismo canal, en este mismo servicio de nuestro próximo domingo. Nos quedaremos todos atentos al video de casa, que ha sido increíble. Ok, y por favor, no olvides que los cambios no se van a operar de afuera para adentro, sino de dentro para afuera. El Señor está propiciando cambios en nosotros. Nosotros hemos oído la palabra, sabemos cómo tener fe, sabemos cómo provocar las bendiciones, sabemos cómo creer, cómo caminar hacia la verdad. Yo te animo a que sigas siendo esa iglesia obediente, esa iglesia diligente, y que dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Tú y yo sabemos lo que le agrada a Dios, y yo te quiero animar en esta mañana a seguir haciendo lo que sabes que está bien, dentro y fuera de un edificio de iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en lo privado, en lo público. Creo que eso se agrada a Dios. Sí, y a veces no sé si no explicamos las cosas muy bien y no quedan muy claras. Por favor, siéntanse con la libertad de escribirnos. Esta semana recibí algunos mensajitos de personas que no sabían que se seguía diezmando y ofrendando. Me pidieron la cuenta, por supuesto que se las hice llegar, pero quédense al final del servicio. Estamos poniendo nuestros anuncios y ahí viene la cuenta para los diezmos y las ofrendas, porque sé que a veces estamos un poco como dispersos, pero si tienes alguna duda puedes escribirnos, y si no, quédate al final del servicio y verás todos los anuncios que tenemos para ti. Queremos que sean prosperados en todo, y tenemos principios del reino que sabemos que debemos obedecer, y es por el bien de nosotros. Nosotros vamos a impactar este mundo haciéndolo obediente. Vamos a provocar que Dios haga milagros, prodigios y maravillas dentro de este mundo, y que nadie pueda negar que hay Dios para nosotros. Así que, amados, muchas gracias por su dedicación. Gracias a las mujeres que tuvimos un taller esta semana sobre el libro de Proverbios. Gracias porque guiados por el Espíritu Santo vamos a invitarlos a muchas más cosas. ¿Qué más sería para nosotros que todos se conectaran? Entendemos, pero Dios es primero que todo.
Así es, gracias a las mujeres solo pudieron ser 30 porque fue cupo limitado, pero vamos a volver a abrir otra fecha. Por favor, sé de las primeras en apuntarte, es importante. A las cosas que nos importan somos los primeros en llegar, hagamos lo mismo para la iglesia. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan un domingo maravilloso, lleno de la presencia de Dios, lleno de palabra, lleno de revelación, pero sobre todo que provoque a tu vida a hacer esas cosas que harán la diferencia. Bye, Bye. hasta luego. Creo que soy amado por Dios. Creo en la salvación. Creo en la resurrección. Creo en la iglesia. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el poder de la palabra. Creo en un Dios creador. Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en su venida. Creo que murió por mí. Creo en el nombre de Jesucristo. Buenos días, qué gusto saludarlos, Dios los bendiga. Ya alabamos, ya exaltamos, ya declaramos la grandeza de nuestro Padre Celestial. Yo te quiero dar gracias y felicitar por estar aquí reunido en este momento para escuchar su palabra. Dios es bueno, amado hermano, es un momento muy especial en su palabra en el que tú y yo vamos a descansar y vamos a tener certeza, seguridad y confianza en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no antes de orar me acompañas a Hebreos 7, por favor? Vamos a leer en Hebreos 7, 22 y después vamos a orar y hoy tenemos un día importante. ¿Por qué? Porque entramos a Romanos 8. Romanos 8, amado hermano, ese capítulo maravilloso que muchos teólogos denominan la perla preciosa, de las joyas, el brillante más importante, más trascendente. Algunos dicen que es como el monte Everest. Si estamos mencionando un monte, el monte más alto, la punta más alta, o sea, es sublime, Romanos 8, amado hermano, por lo que hace en ti, hace en mí y la confianza que nos trae. ¿Por qué no vamos a Hebreos 7, por favor, y leamos? Por favor, acompáñame con tu palabra. Y dice la palabra de Dios: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta certeza, esta seguridad, esta confianza que nos da la palabra de Dios, de nuestro gran sumo sacerdote, el pastor de las ovejas. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas, por el Jesucristo nuestro Salvador. Padre Dios Todopoderoso, te alabamos, te exaltamos y te agradecemos, Señor amado. Gracias por este domingo, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, Señor. Gracias porque tenemos fe para oír tu palabra, Padre amado. Gracias porque tenemos confianza y seguridad en tus promesas. Podemos ir a tus promesas, descansar en tus promesas, Dios amado. Bendícenos, Padre amado, en este tiempo de dificultad, este tiempo de crisis, este tiempo de incertidumbre, amado Señor. Tu palabra, Señor amado, es para nosotros un remanso, Señor. Podemos descansar, es nuestra roca firme donde podemos estar deleitándonos y agradeciendo tus promesas en nuestra vida. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias porque Él vino a rescatarnos, Señor amado. Vino a liberarnos del pecado, Señor. Pero no solo eso, sino también vino a darnos una vida espiritual, Señor. Una vida transformada, Padre amado. Pero no solo eso, Padre, sino que también viene a darnos promesas de vida eterna, promesas de seguridad, promesas de que Él va a estar, Señor, que va a estar en el cielo aguardando para cuando nosotros lleguemos a su presencia, estemos con Él adorando, alabando y exaltándolo por la eternidad, en un lugar maravilloso que Él ha preparado para todos nosotros. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque en este momento, Señor, tenemos esa confianza, esa seguridad. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Estamos en ti, amado Padre. Así que recibe nuestra bendición, Señor, nuestro agradecimiento en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, vamos por favor a la palabra de Dios. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Como les decía, esta obra maestra. Si Romanos es una joya, este es el brillante más importante que alumbra en los lugares más importantes. Romanos 8 nos da una seguridad, una confianza que tú y yo necesitamos en este momento, en este día. Pero es importante que tú y yo pongamos toda nuestra atención, todo nuestro entendimiento, todo nuestro conocimiento espiritual para poder recibir lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si Él nos habla y nos dice que tú y yo somos nuevas criaturas, amado hermano, eso no es una sola palabra, eso es una realidad. Y tú y yo lo tenemos que adoptar en nuestras vidas, tenemos que andar como una nueva criatura. De eso va a empezar a hablar el capítulo 8. El capítulo 8 es muy importante porque empieza con una declaración y dice, no hay ninguna condenación. Dice, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es importante, los que no andan conforme a la carne, sino se han dejado gobernar, dirigir, controlar por el Espíritu Santo. Amados hermanos, es una obra maestra. Romanos empezó hablando del Padre. Nos muestra la Trinidad. Empezó los primeros capítulos, el capítulo 1 al capítulo 3, hablando del Padre y de cómo es un Dios creador. Todo revela, todo muestra que es un Dios creador. Capítulo 3 al capítulo 7 nos habla de Cristo, de la obra de Cristo en nuestras vidas, de cómo Él vino a salvarnos y a perdonarnos por el sacrificio en la cruz del Calvario. Y así que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Como hemos dicho, el juez justo nos perdonó, nos liberó en un tribunal celestial y nos declaró inocentes por la sangre de Cristo Jesús. Pero del capítulo 7 y hoy el capítulo 8 empiezan a hablarnos del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en ti y por ti y para ti. O sea, Dios quiere usarte, pero Dios quiere modelarte el Espíritu Santo en tu vida para que tú y yo podamos, amado hermano, vivir la nueva vida que Él compró con su sangre. Esta nueva disposición, este nuevo camino, esta nueva esperanza, esta nueva confianza de ser
hijos de Dios, adoptados por Dios, pero sobre todo el Espíritu Santo morando en el creyente, morando en ti y en mí. Quiero que vayamos, antes de comenzar en el capítulo 8, a los últimos versículos del capítulo 7. Acompáñame en tu Biblia, por favor, y vamos a ver esta lucha, cómo nos muestran esta lucha que experimentan los cristianos. O sea, un verdadero cristiano va a experimentar día a día una lucha con el pecado que mora en él, en la carne. Pero antes no podíamos resistirlo, pero ahora podemos tener victoria sobre él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús. Ahora tú y yo podemos vivir espiritualmente y derrotar cualquier acechanza del pecado que mora en nosotros, y es algo fuerte, lo vimos hace 8 días en el capítulo 7. Pero vamos a terminar y vamos a ver cómo obviamente necesitamos, amados hermanos, reconocer la obra de Cristo en nuestras vidas y no pensar que en nuestras propias fuerzas podemos nosotros tener victoria sobre el pecado. Así que por favor acompáñame en el 7:21, dice la palabra: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y hace una declaración preciosa y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, y dice, mas con la carne a la ley del pecado. Amado hermano, la realidad de lo que Dios hizo en ti y en mí por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a rescatarnos, a liberarnos y a darnos esta nueva vida, esta vida espiritual. Ahora podemos, gracias a ti, Señor, combatir, y no solo combatir, tener victoria sobre cualquier enemigo que se levante en nuestras vidas. Gracias porque hoy necesitábamos esta palabra, Señor. Gracias porque hoy necesitamos el capítulo 8 en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por esta preciosa joya y perla que nos estás entregando en nuestro conocimiento espiritual, en nuestra fe. Gracias, Padre. Es tan importante el capítulo 8, amados hermanos, que lo vamos a hacer en varias partes. No sé si son 3 o 4 o 5 fines de semana donde vamos a estar sumergidos en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque es de suma importancia que tú y yo entendamos, comprendamos, recibamos para la gloria de Dios estas verdades espirituales, estos principios básicos de la palabra de Dios que nos invitan a como un niño recién nacido a andar en Él, a andar caminando en Él. Pero vamos a ver la obra de Cristo. Yo quiero comenzar, antes de ir al capítulo 8, en el 5, capítulo 5, verso 6. Acompáñame a tu palabra, por favor. En el capítulo 5, verso 6, vamos a ver la obra de Jesucristo a nuestro favor y la realidad que debe existir en mi vida. Yo te voy a preguntar, ¿existe esta realidad en tu vida? Vamos a leer. Dice la palabra en el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice la palabra, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amado hermano, tú y yo estamos unidos a Cristo por nuestra fe en su sangre, en su obra maravillosa. Estamos unidos a Cristo y esa fe nos ha libertado de la autoridad del pecado en nuestras vidas. Hoy podemos vivir en el Espíritu, amado hermano, comprobando la obra del Espíritu que está haciendo en ti y en mí. Pero lo más importante, podemos declarar, ninguna condenación hay para mí. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús, ninguna condenación. En otras palabras, no puede ser que un creyente en Cristo Jesús, un creyente que le ha entregado su vida y el control de su vida al Espíritu Santo, pueda ser condenado. Eso no es posible. No vamos a ver la condenación. ¿Por qué? Porque Dios pagó por nuestra salvación. Esta es una verdad.
Esta es una realidad en tu vida y en mi vida. Así que tú debes estar muy confiado y muy seguro en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de incertidumbre. No importa lo que pueda venir y pasar, tú estás seguro en Cristo Jesús. Si hoy tú mueres, el Señor está con los brazos abiertos para recibirte a un tiempo espiritual, un tiempo celestial, un tiempo eterno en su presencia. Esa es la mayor victoria, la mayor bendición, el mayor anuncio que Dios nos puede hacer a ti y a mí. Ninguna condenación hay para ti y para mí. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Jesús, porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Amado hermano, Dios ya no nos puede castigar por el pecado. Cristo pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esa verdad me debe animar, me debe de impulsar, me debe de motivar para que yo pueda vivir espiritualmente, para que yo pueda vivir en libertad, para que yo pueda vivir caminando pegado a Cristo, en la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me perdonó. Él me perdonó y les repito, pasados, presentes y futuros. Él pagó el castigo. Y esto es importante porque al perdonar mis pecados no quiere decir que dice que Él los olvidó, pero Él pagó, el castigo cayó sobre de Él. Pero ahora estoy unido a Cristo y esta realidad me hace entender que si a Cristo no lo pueden condenar, a mí tampoco me pueden condenar. ¿Puedes imaginarte a Dios condenando a su Hijo? Bueno, igualmente tú estás unido a Cristo, tú no vas a recibir esa condenación. ¿Por qué? Porque nada te puede separar del amor de Cristo Jesús, que es en ese poder, en esa autoridad, en esa realidad de ese perdón maravilloso que Él operó en nuestras vidas. No hay razón, amado hermano, para que Dios quiera castigarte por algún pecado. Está Cristo de por medio. Y eso es una verdad. Y eso es un fundamento. Y eso nos debe de llenar de firmeza, de confianza, de plenitud. Amados hermanos, nosotros tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Hay una identidad en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, yo la pagué, yo la di para que tú puedas disfrutarla, para que tú puedas vivir en esta verdad. Acompáñame por favor a Juan capítulo 5. Y lo más importante, que yo pueda vivir con esta verdad en mi vida, amado hermano. Que yo pueda vivir con esta realidad. Vean lo que dice capítulo 5 en el verso 24. Amados, tú y yo estamos amparados y seguros por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Él pagó el precio. Vean lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí vamos a ver y vamos a empezar a notar cómo va a mencionar un contraste entre la muerte y la vida, entre la amistad y la enemistad, entre agradar y no agradar, entre la carne y el espíritu, entre lo débil y el poder de Dios. Hace un contraste. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido trasladados. Dice la palabra que antes estábamos muertos, pero Dios en su gran misericordia nos salvó y nos dio vida espiritual. ¿Para qué? Para que ese hombre muerto, ese hombre débil, ese hombre que no podía agradar a Dios, ahora pueda vivir como un hombre libre, como un hombre lleno de poder, de autoridad, que agrada a Dios, que es amigo de Dios, que no es enemigo de Dios. Dios, Jesucristo hizo ese parteaguas en tu vida y en mi vida. Dice, nada, dice, no hay ninguna, dice, y no tendrán condenación, mas han pasado de muerte a vida. Puedes imaginarte, si un Dios justo te ha declarado inocente, ¿quién contra ti? ¿Quién puede hablar contra ti si Él mismo ha declarado vida espiritual en tu vida? Vamos por favor a entender, porque yo quiero que profundicemos en lo que Dios hizo con mi pecado. Dice la palabra que Él lo echó detrás de sí, que Él se olvida de Él, que Él se olvida de mis transgresiones. Pero vamos a leer porque dice que Él cargó con mi pecado. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas en este momento. Es una maravillosa noticia, es una verdad espiritual poderosa, pero Él pagó, amado hermano. Él pagó. Él cargó el castigo para que tú y yo pudiéramos tener esta vida. Vamos por favor a 1 de Pedro 2:24. Hemos sido libertados de la condenación del pecado, amado hermano. ¿Y por qué? Porque estoy unido a Cristo, porque vivo con Cristo.
Dice la palabra en el 2, vamos desde el 2:22. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Empiezan a notar cómo es la vida de Cristo, cómo es la vida de un cristiano, cómo actúa un cristiano. Dice la palabra aquí, cuando le maldecían no respondía con maldición. Es una realidad en ti y en mí. Caminamos en esta forma. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Pero vean el 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué hizo con mis pecados? Los puso sobre él mismo. Dice la palabra de Dios, sobre el madero. Ahí los clavó. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia. Entonces nos habla de este contraste. Estás muerto al pecado, no te queda más que otra forma de vida, otro camino, y es vivir a la justicia. Estás muerto al pecado, ahora vives a la justicia. Estás vivo al pecado, no puedes vivir a la justicia. Cristo es el parteaguas, pero te dice a ti y me dice a mí, has nacido de nuevo. Tienes una vida espiritual nueva en tus miembros, en tu mente, en tu corazón. El corazón de Cristo fue tatuado, como perdonó y clavó sus pecados sobre él, igualmente te impartió su vida, te impartió esa intimidad, esa unión, esa relación con él, para que tú y yo podamos responder, amado hermano, y andar en vida nueva, en justicia y no en muerte, como dice aquí. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo estos tiempos? ¿Estás viviendo según las circunstancias? Bueno, la palabra de Dios nos invita a no vivir según las circunstancias, sino vivir amparados bajo la luz del perdón de Dios en nuestras vidas. Él perdonó, amados hermanos, nuestras vidas. Y algo importante, nos dio esa identidad en Cristo. Tú y yo tenemos identidad. Somos adoptados, somos llamados hijos, somos herederos, somos participantes de la naturaleza divina. Sí, Cristo lo hizo, y lo hizo en Romanos 8, amado hermano. Y yo quiero regresar a Romanos 8, pero antes de ir a Romanos 8, yo tengo que entender, porque en estos días de inseguridad, yo tengo que entender, amado hermano, que tengo una certeza y una seguridad en Cristo Jesús. No hay condenación, es la mejor noticia para tu vida y para mi vida. No hay condenación para ti, estás en Cristo Jesús. Yo necesito recordar esto en mi vida, amado hermano, en días de dificultad, en días de turbación. Romanos 8, por favor. Hemos sido santificados, sí, progresivamente por la obra del Espíritu Santo. Y esto es importante. Yo también necesito recordar lo que ha hecho el Espíritu Santo en mí, por mí y conmigo, amado hermano. Él me ama. Romanos 8, dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, como hemos dicho, yo necesito ampararme en esta promesa. Es una promesa firme, es una promesa real, es una promesa que me da confianza, que me da certezas, amado hermano. Estoy en Cristo Jesús, estoy amparado en Cristo Jesús. En Éxodo, no vamos a ir, les comento, en Éxodo 12, dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel, cuando iban a ser libertados de la esclavitud de Egipto, el faraón no los quería dejar ir. Y Dios les dijo, vayan, maten un cordero, un animal sin defecto, sin mancha, un animal inocente, y con la sangre lo van a comer. Esa sangre, ese cuerpo lo van a comer. Dice, lo van a comer con frutas, con hierbas amargas. El sacrificio de Cristo estaba siendo profetizado en ese momento en la liberación del pueblo de Israel. Pero dice, cuando lo vayan a asar, porque va a tener que ser asado este animal en su carne, la sangre, pónganla en las puertas, pónganla en los postes, en el dintel de la puerta, para cuando pase el ángel de la muerte que yo voy a enviar, ustedes sean librados de este problema, de esta mortandad. Porque el ángel de la muerte, nosotros sabemos que iba a pasar y iba a matar a todos los primogénitos de las casas donde no estaba la sangre. La protección es la sangre de Cristo, amados hermanos. Tú y yo estamos rociados de la sangre de Cristo. Tú y yo nos hemos cubierto de la sangre de Cristo. Jesucristo es nuestro protector. Dios pasa y nos ve en Cristo Jesús y somos libres.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido declarados libres por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo en nuestras vidas. Amado hermano, hay diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Porque dice la palabra de Dios, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay gente incrédula, hay gente que no cree, hay gente que no recibe esta protección, este cuidado, esta verdad espiritual en sus vidas, y hay una condenación eterna para ellos, amados hermanos. Y eso es una realidad, pero la realidad es que tú y yo estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros, estamos libres, somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora podemos ir a Él y vivir la vida que Él compró y modeló y nos está enseñando. Y hoy yo puedo declarar y puedo reconocer y puedo confesarlo a Él como mi Señor, mi Salvador, pero sobre todo puedo decir al Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida, toma el control de mis planes. Yo quiero caminar en ti, yo quiero que tú me domines, Señor amado. ¿Por qué? Porque eres Dios, porque me has comprado, porque me salvaste, me rescataste de esa muerte horrible y atroz. Ahora estoy en Cristo Jesús. Pero es importante que tú y yo le podamos decir al Espíritu Santo, en este día, en este momento, toma el control. Señor, yo no soy perfecto, pero hoy decido que tú tomes el control de mi vida. Hoy decido que tú actúes, Señor. Porque si tú le pides al Espíritu Santo que actúe su poder sobre tu vida, amado hermano, el Espíritu Santo va a actuar en tu vida. Y yo necesito esa verdad en mi corazón, en mi vida. Y vamos, por favor, estamos en Romanos 8, y dice la palabra de Dios en el verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, fíjese lo que hace la carne, te debilita. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué ha hecho Dios? Primero dice aquí en el verso 2, me ha librado de la ley del pecado. Yo soy libre de la ley del pecado. Luego en el verso 3 dice, condenó al pecado. ¿Qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Él vino y cumplió y vivió rectamente, cumplió todos los mandamientos de Dios para poder derrotar a la carne y al pecado en la cruz del Calvario. El inocente, ese cordero inmolado, ese cordero sin defecto, sin mancha, inocente, amado hermano, vino ¿a qué? A vivir la vida que podía comprar o pagar el precio del pecado y derrotarlo. Era necesario, dice la palabra ahí en Hebreos 2.14, dice que era necesario que Él participara de lo mismo, de carne y sangre, o sea, de nacer como un ser humano, para que pudiera derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Así dice la palabra en Hebreos 2.14. Él vino a derrotar al que tenía el imperio de la muerte porque vivió una vida perfecta. Pero esa vida perfecta la modela. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el Señor Jesucristo no actuó nunca separado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en cada momento en su andar, en su caminar. Él hablaba, Él lo dirigía, Él lo controlaba. Y es lo que Dios nos quiere invitar a ti y a mí a hacer el día de hoy. Permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. El Espíritu Santo obrando, amado hermano, en esta posición de hijo, de libre, de salvo. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué hizo? Me libró del pecado. Luego, ¿qué? Condenó al pecado. Adiós, pecado. Así que tú y yo tenemos que entender que vivimos entre estos dos principios. Hay dos caminos, hay dos principios. ¿Es la vida eterna, amado hermano, o es la carne y la muerte eterna? ¿Es la carne o el espíritu? Y es lo que está diciendo Dios. Tú puedes, o más bien no que puedas. Está en ti la carne y puedes ser gobernado por la carne, pero también existe el espíritu. Dice la palabra de Dios que yo puse en tu vida para que puedas vivir en la forma espiritual, caminando a la forma de Dios. Fíjense, seguimos por favor. Dice la palabra en el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Para qué también? Para que la justicia de la ley se cumpliese, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi posición en Cristo, amado hermano, ahora me lleva a actuar
en el Espíritu Santo. Mi posición en Cristo me lleva a actuar de una manera correcta. Mi posición en Cristo me lleva a pensar y a hacer las cosas como Cristo vaya, pensando en hacer el bien, pensando en vivir de una manera que agrade a Dios en el Espíritu y que no gobernado por el pecado o por mi carne. Eso está diciendo, dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué otra cosa hizo? Ahora puedo pensar en las cosas del Espíritu. El querer el bien está en mí. El querer el bien está en ti. Hoy tú puedes tomar la decisión. Hoy tú puedes, amado hermano, decirle no al pecado y a la maldad en tu vida. Hoy tú puedes hacer la diferencia. Sí, hoy puedes resolver. Hoy puedes caminar como lo hizo el Señor Jesucristo. Hoy puedes, no hay excusas. No hay excusas. Dice la palabra, ninguna condenación hay para ti. Eres libre. Le perteneces a Dios. Dios pagó, Dios te selló con su Espíritu Santo, pero te invita a caminar en esa nueva vida, en ese nuevo camino, un camino espiritual que lo alabe, que lo agrade. Dice así la palabra en el verso 6, pero porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es el ocuparse de la carne? Muerte. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amado, yo no soy perfecto, no que ya lo haya alcanzado, pero le puedo decir al Espíritu Santo, controla mi vida, guía mi vida, Señor. Necesito que actúe tu poder en mi vida, Señor. Sí, Padre, yo puedo hacerlo. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y fíjense cómo dice, ni tampoco pueden. No puedes querer agradar a Dios en la carne. No puedes, la única manera de poder agradar a Dios es en una vida espiritual, en la vida nueva que Él compró, en la vida nueva que Él dispuso para tu vida, para ti. Esa es la manera de poder agradar a Dios, caminar en el Espíritu Santo, caminar al lado de Cristo, pensar como Cristo, el carácter de Cristo, las motivaciones de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Es la forma de agradar a Dios, pero dice la palabra, puedes hacerlo. Tú puedes, ¿por qué? Porque has creído en el Hijo de Dios. Dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense qué interesante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Wow. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Tú puedes decir, pero necesitas evidenciar el Espíritu Santo en tu vida. En Gálatas 5:16 dice la palabra que andemos conforme al Espíritu y no satisfagáis las demandas de la carne. Anda con el Espíritu. ¿Cómo yo puedo andar en el Espíritu? A lo mejor para ti es algo místico y dices, pues es que ¿cómo es ser espiritual? Y es estar meditando y es... No, andar en el Espíritu es en el día a día. Andar en el Espíritu es caminar todos los días, una experiencia viva, pensando a lo correcto, haciendo lo correcto, viviendo lo correcto, amando, respetando, honrando, obedeciendo la palabra de Dios, creyéndole a la palabra de Dios, dejándome transformar en mi corazón, pidiéndole a Dios perdón en cada error que yo cometo. Ese es andar en el Espíritu, evidenciar la vida día a día. Porque muchos podemos ser muy místicos y podemos aparentar que somos muy espirituales, pero Dios no quiere que tú seas el que aparenta y que quieras hacer las cosas muy místicas. Él quiere que tú lo reveles día a día en cada situación, en cada confrontación o plática que tienes en tu casa, en tu trabajo. Tú puedes ser espiritual en los lugares más difíciles de ser espiritual. Amado hermano, el poder es del de Dios actuando en ti. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos mora en ti y en mí, actúa en ti y actúa en mí. Podemos hacerlo. No seamos débiles. Estamos hablando de contrastes. Poder, debilidad, espíritu, carne. Es que no lo pude hacer, es que la carne me domina. No es así, amado hermano. Tú estás en Cristo Jesús y el poder de Dios está en tu vida.
Así que tú puedes y yo puedo decidir andar en el Espíritu, andar en Cristo, caminar con Cristo, hacer lo correcto, aun cuando sean circunstancias adversas para tu vida y para mi vida. Dice la palabra, tú lo puedes hacer. Seguimos, por favor. Es una experiencia diaria, amado hermano. Dice el verso 10, pero si Cristo está en nosotros, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Una vida que se conforma al Espíritu Santo, amado hermano. Él está diciendo que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, si tú eres una persona que no hay ninguna condenación para tu vida, entonces tú andas en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da esta nueva oportunidad de vida. Y dice así la palabra, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en ti, ¿tienes esta experiencia en tu vida? Mora en nosotros, dice, ese mismo Espíritu Santo vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. El 12, así que, y cuando entra el así que, me encanta, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Una vida que se conforma al Espíritu Santo, una vida que es compatible con el Espíritu Santo. Tú y yo podemos por medio del Espíritu hacer morir las obras de nuestra carne. Sí, amado hermano. Todo error, toda falla, todo fracaso, toda desobediencia, tú lo estás permitiendo. Efesios 2, por favor. Efesios 2. Tú lo estás permitiendo, amado hermano. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:2. No, perdón. Vamos a leer el 18. 2:18. En otras palabras, un creyente vence por medio del Espíritu Santo. Por el medio del poder del Espíritu Santo. Vence. Sí, dice la palabra de Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Amado hermano, un creyente puede vencer. Un creyente no practica el pecado. Un creyente avanza. Un creyente que no tiene ninguna condenación sobre su vida, aborrece el pecado, evita el pecado, le dice no al pecado. Tiene poder, tiene control, tiene dominio propio. La palabra de Dios nos dice, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es una excusa que tú y yo fallemos. Es una excusa que no nos levantemos. Es una excusa que no avancemos, amado hermano. Hay una lucha, sí hay una lucha, pero nosotros debemos dolernos por fallar. Dice aquí la palabra, sino que ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Vean la base, amados hermanos. Jesucristo es la principal piedra de ángulo. El carácter de Cristo tiene que estar en mi vida. Debe haber un cambio, amado hermano, en mi corazón, en mi vida. Él cambió, dice la palabra, mi corazón. Lo trasplantó. Tengo una mente renovada. Ahora tengo el Espíritu Santo guiándome. Es una realidad presente en mi vida, amado hermano. Una realidad presente. Verso 22. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo tenemos la responsabilidad, pero tenemos el privilegio de vivir correctamente, de decidir hacer lo correcto. Una nueva manera de vivir, amado hermano.
el Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo controlando, dirigiendo, enseñando a ti y a mí en nuestras propias vidas. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero yo les voy a mencionar algunos del Antiguo Testamento. Vamos a recordar a José el soñador. Él fue vendido por sus hermanos. Él fue encarcelado. Dice la palabra de Dios que lo difamaron, que la esposa de Potifar le decía, ven, duerme conmigo. Y él no quiso, él le decía, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo yo voy a ofender a Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Potifar si él me ha puesto sobre todas las cosas aquí en su casa? Un hombre cristiano, un hombre que caminaba en el Espíritu. Cuando sus hermanos lo vendieron y lo querían matar, pero lo venden, y él se va a Egipto y vive en la cárcel y está todo esto. Conocemos toda esta historia y al final del libro dice que cuando él los vio a los hermanos, los perdonó y los abrazaba y los besaba. Les decía, no te preocupes, todo esto Dios lo dispuso, no se sientan mal. Eso es un cristiano, no se sientan mal, actúa de una manera correcta. Él perdonó, él no quiso pecar con esta mujer, al contrario, amado hermano, prefirió ir a la cárcel, prefirió enfrentar circunstancias en su vida antes de fallarle a Dios. Él caminaba con Dios. Hay muchos ejemplos, pero yo voy a mencionar solamente algunos. Está Moisés. A mí me encanta Moisés porque él fue llamado por Dios y dice la palabra que Dios da testimonio y dice el hombre más manso en el mundo. Moisés cuando lo mata al egipcio no era el hombre más manso. Él tenía un carácter fuerte, pero se encontró con Dios y Dios moldeó el carácter y le puso de su espíritu y él vivió caminando junto a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando su hermana Miriam y su hermano Aarón hablaron mal de él, murmuraron, se quejaron contra él, le decían, ¿por qué solamente Moisés puede hablar de parte de Dios? Bueno, Dios se molesta por esa murmuración y dice que mandó lepra a su hermana, a Miriam. Pero Moisés fue e intercedió y le pidió a Dios que la perdonara, que no le tomara en cuenta ese pecado, que la limpiara de la lepra. Hombres conformados al corazón de Dios. Hombres que aman, hombres que perdonan, hombres que interceden, hombres que cuidan. Esto es antes de Cristo, no había venido la cruz, no había venido la promesa del Espíritu Santo, pero conocían y amaban a Dios y querían caminar como Dios, agradando a Dios. Ahora tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la cruz, tenemos a Cristo. Tenemos las promesas, tenemos todo, amado hermano. Tenemos que levantarnos y vivir en Romanos 8 y vivir en una nueva dispensión, en una nueva forma. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama, porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados, porque Cristo nos libertó de esta posición. Y ahora podemos hacerlo. Y yo lo veo, amado hermano, como un deber en mi corazón y en mi vida. Avanzar. Y le repito, no eres perfecto, pero le estás pidiendo al Espíritu Santo todos los días que te limpie, que te cambie, que te ayude. Él es Dios. Y sobre todo es el plan de Dios para tu vida y tu corazón. El rey David, amado hermano. Me encanta el rey David porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios dio testimonio y dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Y conocemos muchas anécdotas del rey David. El rey David era un hombre que cuidaba, que amaba, que respetaba, que honraba. De hecho, cuando se le da la promesa que le dijo Dios, de tu reino no va a faltar rey, le dio una promesa, un pacto, el pacto a David se lo dio, y le dijo, no va a faltar rey en tu trono, que se siente en tu trono. Y después a Salomón le dice, si ustedes, todos los hijos, andan conforme como anduvo su padre David, no va a faltar rey. Y tristemente, todos los hijos de David, los reyes, fallaron. No anduvieron como David, su padre. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre normal, era un hombre que falló, un hombre que pecó, pero un hombre que se arrepintió y que Dios lo restauró y lo perdonó. Me gusta mucho en el capítulo 30 de Primera de Samuel. En el capítulo 30 de Primera de Samuel hay una historia muy interesante.
Dice la palabra de Dios que cuando él salió con sus valientes, con los 600 valientes que andaban con él, y andaba pues en la guerra, vinieron los de Amalek, y dice que robaron ahí en Siclac, es donde ellos estaban asentados, escondiéndose de Saúl, porque Saúl lo quería matar todavía. Entonces él fue a las regiones de los filisteos y ahí se asentó. De hecho servía a un rey filisteo, porque estaba huyendo de Saúl. Pero bueno, dice la palabra que cuando vinieron los de Amalek, robaron todo, llevaron cautivos a los hijos y le robaron todo lo que tenía en su campamento, en Siclac. Y él cuando regresó con sus valientes, dicen que estos hombres hablaban de matarlo, porque estaban muy tristes, todos lloraban y decían, me robaron a mis hijos, a mi esposa, mis bienes. Y dice la palabra que David, sabiendo esto, se fortaleció en Jehová. Y le dijo al sacerdote, tráeme el efod, vamos a consultar a Dios. Y oró a Dios, fortalecido en Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios y le preguntó, ¿qué debo hacer? Y Dios le dijo, alcánzalos, vas a recuperar todo lo que se te robó. Y esta palabra te la dice Dios a ti hoy en tu vida. Pelea esa batalla. Tú vas a recuperar lo que te han robado. Pelea la batalla. El enemigo te ha robado, no se ha cansado. Pero Dios te va a dar la victoria si tú estás con Dios. Si el Espíritu Santo te dirige, si es tu capitán el Espíritu Santo. Dice la palabra en esta historia del rey David que él fue y los alcanzó, pero antes de eso de los 600 hombres, 200 se cansaron y quedaron en el camino. Y fueron 400 de sus valientes y llegaron y conquistaron y derrotaron a los amalecitas y les quitaron no solamente sus posesiones y a su familia, sino que tenían un botín muy grande y se lo quitaron, los mataron. Y el rey David regresó y les iba a dar del botín del rey David a los 200 hombres que habían quedado en el camino, y los 400 que iban se enojaron. Eran hombres temerosos. Se enojaron con David y le dicen, no les vamos a dar a ellos no pelearon la batalla. Pero David tenía un corazón conforme al de Dios. Y dice la historia que David les dijo, no importa si hayan quedado, ellos van a recibir la misma porción del botín. Y así lo hizo David. Y de hecho dice la palabra que eso quedó por ley en Israel. Era un líder, era un hombre que amaba a Dios y hacía lo correcto, amado hermano. Caminaba con Dios. Bueno, no solamente eso, al final de ese capítulo 30, véelo en tu casa, dice que él fue a todos los lugares y menciona como 12, 13 lugares donde él estuvo con sus hombres y que les repartió del botín a todos los lugares donde los recibieron con sus hombres, él les repartió del botín. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que sabía, que agradecía, un hombre que conocía el Espíritu Santo que moraba en él, amado hermano, porque él caminaba, aunque no estaba el Espíritu de la promesa, Dios tenía su Espíritu en David, porque caminaba con él. Tú y yo tenemos que entender, para la gloria de Dios, que ese depósito que Dios ha puesto en ti y en mí está morando en nosotros, y tenemos que usarlo. Tenemos que valernos de Él, tenemos que ser conformados a su plan, a su voluntad, a sus principios del reino de los cielos, principios eternos. Dios te habla a ti, me habla a mí en este momento y te dice, deja de hacer lo malo, haz lo bueno, tú puedes hacer lo bueno. Vamos a terminar, por favor. Acompáñame, por favor. Déjame ir aquí para decirte en qué versículo vamos a terminar. Acompáñame, por favor, a 1 de Pedro 3:9. 1 de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Para qué fuiste llamado? Para heredar bendición. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Eso es el viejo hombre, eso es la carne. Te están molestando, te están afectando, te están insultando. Esa es tu circunstancia, pero tu realidad es espiritual. Tu respuesta debe ser espiritual. Tu amor debe ser espiritual. Tu perdón debe ser espiritual.
caminar conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Tenemos el Espíritu Santo. Debemos distinguirnos por la obediencia. La viuda de Sarepta, ¿recuerdan esta mujer? Dice la palabra que tenía muy poca harina y poco aceite, que cuando llegó el profeta y le pidió que le hiciera de comer a él primero, ella le dijo, solamente tengo esto y lo quiero cocinar para comerlo y después dejarme morir con mi hijo. No hay más. Había una gran hambruna, había una gran necesidad. Pero ella, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Qué hizo Dios? La bendijo, amado hermano. La llenó de bendiciones. Nunca le faltó qué comer, nunca le faltó la harina y el aceite. Ella se pudo sustentar todo el tiempo de esa dificultad. Hoy en día estamos viviendo dificultades. Hoy en día a lo mejor hay escasez de alimento, hay escasez de trabajo. Pero Dios tiene una promesa para ti y para mí. Y es una promesa que tú y yo tenemos que considerar y tenemos que obedecer, amado hermano. Y la promesa de Dios es que no te va a faltar. Así dice Dios. Dice la palabra en Malaquías 3:10, trae tus diezmos al alfolí para que haya comida en mi casa. Y pruébame ahora en esto, si no abro la ventana de los cielos para que sobre y abunde sobre tu vida. Y no solo eso, sino que voy a detener la mano del devorador para que no te robe. Es una promesa de Dios a las personas fieles, a las personas que están diezmando, a las personas que están ofrendando, a las personas que están siendo obedientes. Si yo te pregunto, si tú me dices que tu situación hoy está mal, que tienes escasez, que no tienes trabajo, es porque eres un desobediente, porque Dios no miente. Dios va a cumplir su palabra en gente obediente. Yo te animo, amado hermano, a que seas fiel con Dios. No importa que no te estés reuniendo en la iglesia, sé fiel con Dios por tu propio bien. No robes a Dios, no robemos a Dios por nuestro propio bien, porque hay una promesa del cielo abierto para tu casa, para tu vida, para tu trabajo. No ames el dinero, amado hermano, por tu propio bien. Dios nos invita a andar en el Espíritu. La forma más espiritual que yo te puedo decir es una persona que sabe entregarle a lo que es de Dios. Esa es la forma más espiritual de conducirse, ser generoso. Sé generoso, amado, por favor. No importa si tienes que dar 5 pesos o 3 pesos, pero dalos. Séle obediente a Dios porque hay una promesa y es por tu bien. A nadie vas a ayudar, es a ti al que vas a ayudar. Es a tu familia a la que vas a ayudar. Pero bueno, Romanos 8 nos está hablando de ser un hombre espiritual, de caminar en el Espíritu, de caminar con Dios. Amado hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Solamente vamos a llegar a este versículo. Les repito, es un capítulo que es tan interesante que lo vamos a tener que ir comiendo de a poquito. Comiendo de a poquito, entendiendo, recibiendo. Pero yo te invito a ser obediente. Si Dios te dice que el Espíritu Santo mora en ti y quiere gobernarte, dile, sí Señor, aquí estoy, gobiérname. Y camina en eso, y esfuérzate en eso, y lucha en eso. Porque como empezó el capítulo, dice la palabra de Dios, que podemos vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu, que hay 2 maneras de hacerlo. Tú y yo hemos escogido que se note en el día a día que somos espirituales. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre amado, porque dice tu palabra que al que tú tomas disciplinas, Dios. Al que tomas por hijo, Señor, corriges. Y muestras tu amor, Señor. Y yo veo tu amor aquí en este momento para nuestras vidas, Señor, corrigiendo nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser cristianos, de haberte creído, de caminar en tu palabra, Señor amado. Perdónanos si lo hemos hecho incorrectamente y ayúdanos, Dios precioso, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, a corregir, a dejarnos guiar, a dejarnos bendecir por ti, Señor amado. Te pido que bendigas tu iglesia, Señor. Palabras de vida en este momento. Bendice en cada casa, Señor, donde no hay alimento, donde no hay trabajo, donde hay escasez, porque este tiempo no ha sido fácil, Dios. Estamos en una crisis, Padre Celestial, pero sabemos, Señor amado, que tú cumples tus promesas y que vas a sorprendernos aún en la necesidad, aún en estos momentos, Padre Celestial, cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos agradándote a ti, amado Señor.
Gracias, Padre, por la disciplina, gracias por tu amor, gracias por tu corazón, gracias por todo lo que tenemos disponible para nuestras vidas. Bendice, Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amado hermano, que le vaya bien, Dios lo bendiga. Buenas tardes. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
resplandeciendo la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible